Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z. ¡Saludazo! Bienvenidos a un nuevo video hoy en el día del Señor, el día sábado, que es el día de reposo, el séptimo día, como ha sido desde el inicio de la creación y lo será eternamente. Por lo cual oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos salve de la teocracia de los fanáticos, los cuales han creado un nuevo día de reposo porque a ellos les pareció que así debía ser, que ya Jesús no era el Señor del sábado y han decidido obedecer ya no al Señor del sábado, sino ahora al Señor del domingo. Por tanto, Padre Santo, líbranos de la teocracia de los fanáticos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, en este video vamos a seguir examinando, explorando esa ruta horripilante que lleva a la instauración de la gran teocracia global, masónica, cristiana, apóstata, la cual va galopando como una bestia enfurecida y moribunda que pretende obligar a todos los habitantes de la tierra a que la adoren. Pero bendito sea nuestro Dios Padre, que nos ha revelado el fin desde el principio para protegernos de semejante sacrilegio. Ahora recordemos que Ecusatón ha venido enseñándole al mundo entero la ley de Dios. Sí, al mundo entero, aunque la gente pues no quiera dar clic en el video está ahí y algunos deciden dedicarse a los placeres del mundo, pero el video está ahí, a la punta de sus dedos. Por lo cual, en estos videos que he hecho desde hace ya algún buen tiempo, he venido instruyendo a las personas en todo estatuto, decreto y mandamiento de la ley de Dios. Pero amigos, la historia se repite, porque recordamos que al igual que Moisés recibe del Padre en el desierto la santa ley y los estatutos y decretos de Dios, de repente, detrás de bambalinas, se empieza a gestar esa horripilante teocracia, amigos. Y fue así cuando Moisés baja del monte Horeb y se encontró con que el pueblo ya empezaba a formar una imagen de una bestia de 2 cachos. Esto nos quiere decir que asimismo como Ecusatón hoy en día ha venido enseñando todo mandamiento, estatuto y decreto de la ley de Dios, tras bambalinas se está forjando una imagen de la bestia y pronto el pueblo adorará al nuevo becerro de oro tecnocrático del siglo XXI. Y esto nos quiere decir que la historia se repite, amigos. Leamos en Éxodos capítulo 15 versículo 25 al 26. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué tremenda palabra, qué tremenda bendición, amigos, pero además una gran advertencia. Desafortunadamente la historia nos muestra que el mundo no quiere obedecer los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, no quieren. Y asimismo, el pueblo de Israel tampoco quiso escuchar a Moisés. Amigos, es lamentable. Entonces, aquí estamos viendo el gran paralelo. Mientras Moisés empezaba a enseñar la ley de Dios, Ecusatón también empieza a enseñar la ley de Dios. Y luego, amigos, ¿qué pasa? Hay una advertencia: si no obedecen estos estatutos, mandamientos y decretos, viene una mortandad, una pandemia. ¿Y acaso eso no es lo que está pasando hoy en día? Ahora,
Finalmente, lo peor de todo es que viene la gran teocracia tecnocrática fanática y esto nos lleva de nuevo a la ruta de este anticristo y su gobierno global, lo cual empieza con la pandemia, una enfermedad, una mortandad, en este caso es global. Luego sigue un colapso moral, una perversión en la sociedad, de nuevo a nivel global. Y luego sigue colapso económico a nivel global. Y finalmente, la formación final de la imagen de esta bestia, de este becerro de 2 cachos, ahora a nivel global. Ya no es allá por allá en el desierto, en un país lejano, no es en Europa, en Alemania, sino que ahora es en todo el mundo, amigos. Entonces, en videos pasados vimos que estos eventos se han presentado ya en el mundo. Lo vimos en Alemania y cómo cada evento estaba marcado. Primero pandemia, luego colapso moral, luego colapso económico y luego la gran teocracia. Pero en nuestros últimos tiempos, estos eventos pueden ocurrir simultáneamente y algunos puede que vayan escondidos tras bambalinas. Y tal vez siempre ha sido así, amigos. Esta gran teocracia cristiana masónica que se está formando, tal vez se ha venido formando de manera escondida. Y nosotros simplemente pensamos que de un momento a otro se va a formar, cuando tras bambalinas se ha venido formando. Y luego, de repente se hace visible. Ahí, en ese momento, el pájaro ha caído en la trampa. En este caso, el pájaro es el mundo entero. Entonces, amigos, en el momento en el que el pueblo rehúsa obedecer la ley de Dios después de que es instruido en la ley de Dios, en sus mandamientos y decretos, lo que sigue es una mortandad, una pandemia. Y curiosamente, nosotros ya llevamos un tiempo explicando la ley de Dios y el por qué, por ejemplo, ya no podemos comer carne animal. Y hay muchísimas razones que he explicado y tal vez sería bueno hacer un video explicando todas las razones por las cuales ya no se puede comer carne animal, pero sobre todo la ley declara, amigos, que la forma como se sacrifican a los animales es una forma miserable y sádica. Eso para mencionar algunos aspectos de la ley. El pueblo hebreo, por ejemplo, debía saber muy bien que no se puede comer carne animal si el animal no está sacrificado correctamente. Es decir, por ejemplo, un animal que cae muerto de repente. No puedes simplemente coger ese animal y hacerte un barbecue con ese animal, porque murió de repente. Es posible que estaba enfermo. Pero, amigos, en el desierto, después de que el pueblo es instruido en la ley, Jesús prueba al pueblo. Y es así como de repente el pueblo empieza a sentir un deseo desenfrenado por comer carne. Y de un momento a otro, miles de aves mueren de repente. Y así el pueblo sació su lujuria de comer carne. Leamos en Éxodo 16, versículo 2 al 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Wow, amigos! Qué tremenda blasfemia y qué tremenda ingratitud del pueblo hebreo, y todo por la lujuria a comer carne, pero sobre todo a violar la ley de Dios. Y luego leemos en Números 11, versículo 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Amigos, el pueblo de Israel, que ya venía siendo instruido en la ley, ya debía saber que, de acuerdo a la ley, no se puede comer una ave, así sea limpia,
que de un momento a otro muere, como ocurrió. Es decir, que el pueblo estaba pisoteando la ley de Dios para satisfacer su lujuria y su codicia, y de esta manera comieron una carne que según la ley de Dios no se podía comer. Y miremos entonces qué fue lo que pasó en Números 11, versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y amigos, ¿qué es una plaga? Es una enfermedad, es una pandemia, es una mortandad. ¿Y por qué ocurrió? Porque el pueblo viola la ley, no haciendo diferencia entre lo limpio y lo inmundo, y no se apegó a la ley de Dios. Es decir, un animal limpio o puro se hace inmundo si muere repentinamente. No puedes tomar, por ejemplo, a una gallina que de un momento a otro cae muerta y ponerla en la olla. No. Eso viola la ley. De la misma manera, aunque la codorniz es un ave pura, de acuerdo a la ley, la manera en que ellos recogieron esas codornices no fue la manera correcta, que debía ser cazada o sacrificada de acuerdo a la ley, sino que la recogieron muerta del suelo. Y por tanto el ave se hizo inmunda, amigos. Así que siguió para el pueblo de Israel, que no hizo diferencia entre lo limpio y lo impuro. Siguió una pandemia, amigos. Es tremendo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Recordemos que Ecusatón ya lleva un buen tiempo advirtiendo, y algunos que llevan rato viendo mis videos recuerdan un video en el cual yo dije que al mundo le vendrían tremendas enfermedades por comer la carne animal, debido a que estos animales son sacrificados de manera sádica, amigos, de una manera inmisericordia. ¿Y qué es lo que está pasando, amigos? No solo en el día de hoy las personas comen diariamente animales inmundos, hablando del cerdo, sino que comen también la carne de animales puros, pero con su sangre, violando la ley. Pero además, muchos de esos animales, o todos prácticamente, están contaminados genéticamente, por lo que los animales puros ya tampoco son puros, y peor aún, son sacrificados de manera incorrecta e inmisericordia. Y aún, amigos, después de todo eso, las personas no comen el animal rápidamente, sino que pasan muchos días, guardan la carne en el congelador y esa carne puede durar 10, 15 días ahí, y eso también viola la ley. Todas estas cosas, amigos, son una violación de la ley de Dios. Y, por tanto, ¿qué es lo que vemos en el mundo? ¿Cuál es el estado del mundo? Es de plaga, pandemia, muerte. Pero ya vemos cómo el mundo se da contra la pared, se da de cabezazos. Esto lo vamos a solucionar con un elixir, pero vamos a continuar haciendo lo que siempre hemos hecho porque así va a ser y punto. Es una rebeldía tremenda, amigos. Para colmo de males, se inserta en las personas la idea de que el culpable de tu enfermedad es el que va sin máscara. Cuando ya vemos de dónde viene la enfermedad, viene de violar las leyes sanitarias de Dios, amigos, y de que el mundo entero no quiere arrepentirse. Así que ya vemos que el camino de esta teocracia del becerro se está implementando en el mundo. Así como pasó en el desierto, lo vamos a ver de nuevo en nuestra realidad y la estamos viendo. Ya vimos el primer paso, se da una pandemia. ¿Y qué pasó, amigos? A pesar de que la ley se ha enseñado, el mundo ha mirado para otro lado, no ha puesto atención. ¿Y qué sigue? Pandemia. Luego entonces viene declive moral, colapso de la moralidad, perversión y degenere.
y luego colapso económico y finalmente la gran teocracia del becerro tecnocrático. Ahora amigos, sin embargo la historia de Moisés en el desierto nos revela otro importante detalle. Y amigos, es que esta teocracia va caminando en lo oculto, va ahí escondidita como una serpiente que se va moviendo sin que nadie la pueda ver. Cuando Moisés sube al monte Horeb, resulta que ya las personas venían planeando algo que Moisés no tenía ni idea. Ya parece que el pueblo se venía poniendo de acuerdo. Parece que ya venían murmurando de Moisés, que era muy aburridor, que que no les permitía nada de diversión. Y ellos querían un gobierno distinto donde hubiera diversión. Fue así como Moisés, mientras recibía las instrucciones para salvar al pueblo de Dios, pues de repente esta teocracia empezó a hacerse camino. Leamos en Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Y Moisés subió a encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jehová y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Wow, amigos! Miremos la gran bendición de nuestro Padre Celestial, que al mismo tiempo que había un pueblo rebelde en la tierra estableciendo la ruta hacia el anticristo, el Padre Celestial establecía una ruta de salvación para todo aquel que quisiera tomarla. La promesa era que los que así aceptaran serían reyes y sacerdotes para el Padre Celestial, el dueño de todo, amigos. Es tremendo. Eran excelentes noticias para Moisés y para cualquiera. Pero ¿qué pasa, amigos? El pueblo quería diversión, quería lujuria y codicia. Es tremendo. Y de repente, aunque el pueblo parecía que estaba de acuerdo con Moisés, la realidad es que había hipocresía. Secretamente la teocracia iba ganando adeptos, amigos. Y esto es lo que está pasando hoy en día, lamentablemente. Aquí vemos entonces, amigos, que esto de pronto se hará una realidad de manera sorpresiva. Sigamos leyendo en el versículo 10 al 11. Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¡Wow, amigos! Aquí vemos algo supremamente interesante. Amigos, así como Dios se revela a Moisés, pronto Jesús se revelará, amigos, al mundo entero para dar la recompensa a quienes han decidido aceptar el plan de salvación de Dios, pero también para darle la recompensa, el merecido, a aquellos que han decidido tomar la ruta del anticristo, amigos. Así que vemos dos eventos ocurriendo casi de manera sincronizada. El primero, la instauración de una teocracia lujuriosa y codiciosa, la teocracia del becerro de oro. Y el segundo, el que más nos interesa, es la segunda venida de Jesús. Así que, amigos, es como una sensación dulce y amarga, porque cuando en nuestros días confirmamos que la teocracia del becerro se está formando, eso nos quiere decir que, lamentablemente, pues el mundo va a llegar a su fin. Lamentablemente, algunos de nuestros familiares querrán irse a esa teocracia de ese becerro de oro para estar felices en este mundo corrupto. Sin embargo, amigos, viene la otra parte, la parte dulce,
que eso significa que Jesús ya viene en su segunda venida, porque está escrito en Lucas capítulo 21 versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que ahí es cuando entendemos, amigos, por qué en el pasaje bíblico a Moisés se le declara que el Señor descenderá en el día tercero. Y sabemos que estas cosas han sido escritas para nosotros en el fin de los tiempos, así como lo ha confirmado el apóstol Pablo. Por tal motivo, amigos, esto nos quiere decir que en el tercer milenio viene Jesús. Y cuando se nos dice que hoy y mañana lavemos nuestros vestidos, se nos refiere al tiempo en el que la iglesia debe permanecer santa, es decir, el primer milenio, del año 31 al 1031, y luego el segundo milenio, del año 1031 al 2031. Y amigos, entonces viene el tercer milenio, en el año 2031 hasta el año 3031. Así que, amigos, además de todo, sabemos que los días serán acortados, por lo cual el tercer milenio va a empezar antes del año 2031. Entonces, esta es una noticia muy buena, pero al mismo tiempo es una noticia triste cuando vemos que secretamente se está formando la teocracia del becerro. Entonces entendemos lamentablemente que muchos de nuestros familiares y amigos estarán en esa teocracia del becerro. Por lo cual, para los que no nacimos, por supuesto, en los milenios anteriores, porque nadie vive por tanto tiempo, esto significa que ahora nosotros también tenemos que lavar nuestras vestiduras con la sangre del Cordero, para que queden blancas y relucientes, finalmente para esperar a que el Señor descienda en el tercer milenio. Es por esto, amigos, que Moisés sube al monte Horeb a recibir al Señor, pero al mismo tiempo está esa teocracia de la horrenda bestia de dos cachos formándose. Leamos en Éxodo capítulo 32, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se juntó entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así que el pueblo, ¿a quién agarró? Agarró a Aarón, que era un líder religioso, y le dijeron: Aarón, necesitamos que instaures otro gobierno, porque Moisés como que ya no va a volver más. Por supuesto que todo eran excusas. La realidad es que los habitantes, los israelitas y la multitud que venía con ellos ya venían conversando estas cosas. Ellos querían otro gobierno, querían una teocracia de la bestia. Y desafortunadamente esa teocracia empezó a rebelarse. Y para nosotros, en nuestros tiempos, este becerro de oro empezó a formarse cuando el presidente Donald Trump eliminó la enmienda Johnson que estaba en la Constitución de Estados Unidos, la cual prohibía que las iglesias se inmiscuyeran en la política. Es decir, en ese momento agarraron a Aarón, que era un líder religioso, y le dijeron: ahora tú mira a ver y empieza a imponer sobre nosotros una nueva teocracia. Es decir, se cumplió a la perfección. Inmediatamente muchos líderes evangélicos se lanzaron al ruedo y se convirtieron en gobernantes, en alcaldes, en senadores, en gobernadores, etc. Y además de todo, Donald Trump luego declaró el domingo 3 de septiembre como día de oración, exigiendo a todo el pueblo a través de una orden ejecutiva que todos los ciudadanos de Estados Unidos tenían que hacer una oración en domingo. Y además de todo, el presidente Donald Trump luego va y se arrodilla ante una estatua de Juan Pablo II. Amigos, por supuesto que empezamos a ver los inicios de esta gran teocracia.
en los eventos que hemos venido viendo ocurrir desde el año 2017 hasta el año 2020, por lo cual, amigos, estamos viendo que esto está poniéndose al rojo vivo. Si seguimos la ruta del anticristo, debemos entender que lo que sigue es el colapso moral, la inmoralidad del pueblo, el degenere y la perversión, así como ocurrió con el pueblo de Israel. De repente, estas personas todas decidieron desnudarse en pleno desierto. Leamos en el capítulo 32, en el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Y quién desnudó al pueblo, amigos? Fueron los líderes religiosos. Amigos, es lo que está pasando hoy en día. Nada más, imaginémonos semejante imagen desastrosa. Todo un pueblo desnudo es algo de locos. Es decir, es la epítome de la inmoralidad. Sin embargo, amigos, hoy en día, cuando salimos a las calles y vemos cómo se visten las personas y lo comparamos en cómo se vestían las personas hace 50 años, alguien podría decir que hoy la gente literalmente sale desnuda por las calles. Es decir, alguien podría perfectamente decir que hoy las personas salen en ropa interior a trabajar. Aquí vemos entonces otra de las tremendas características de esta gran teocracia, de ese becerro de oro, amigos, la inmoralidad. Porque el gobierno de la bestia es moralmente inmoral. Es un gobierno reverendamente hipócrita, que pasa leyes morales al mismo tiempo que es rotundamente inmoral. Es de locos, amigos. Ahora, leamos en el mismo capítulo, en el versículo 6. Y al siguiente día madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahí tenemos, amigos, la diversión. La diversión y luego corrupción. Hoy los gobiernos de todo el mundo son altamente corruptos, pero el pueblo también es corrupto, amigos. Es decir, no hay ni uno solo que se salve. Cambian un gobernante solo para que otro llegue más corrupto. Pueden poner a ricos o a pobres, hombres, mujeres, y todos son igualmente corruptos. Es un declive moral. Es la gran perversión de esta teocracia del becerro de oro. Recordemos que el presidente Donald Trump fue catalogado por algunos como el presidente más pro-gay del mundo. Y luego el presidente Joe Biden recién sacó una ley de equidad en donde se dice que ya no deben existir vestidores separados o etiquetados como de hombres y mujeres, y que un hombre con peluca puede entrar al baño de las niñas por decreto de Estado, recontra plop. Luego salió la noticia de que ya no solamente se pueden casar 2 hombres, sino también 3 hombres. Amigos, es un declive, es una perversión absoluta. Son los 2 cachos de este becerro de oro corneando al mundo entero. El primer cacho es el humanismo, el segundo cacho es el cristianismo apóstata, porque recordemos que el presidente Joe Biden es católico, al igual que Donald Trump. Entonces, este declive, esta corrupción generalizada, amigos, nos muestra que el siguiente evento está por ocurrir, el colapso económico. Ahora recordemos que el pueblo hebreo salió tremendamente enriquecido de Egipto. Después de que eran esclavos, eran unos pobretones, y Dios los sacó de Egipto riquísimos, porque recordemos que demandaron de los vecinos
plata y oro, y en efecto así les fue dado, y todo vino de Dios, y salieron con mucho oro y con muchísima riqueza. Sin embargo, miremos lo que ocurrió en Éxodo 32, versículo 2 al 4, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y lo formó con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow, amigos! Con el mismo oro que el Señor les había dado, se crearon otro dios falso. ¡Qué tremendo, amigos! ¿Y qué pasó con todo ese oro, amigos? Todo ese oro se perdió. Es decir, que vino entonces un colapso económico. Leamos en el versículo 20. Y Moisés tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¡Wow, amigos! ¿Acaso no estamos siendo testigos presenciales de cómo se están destruyendo todas las monedas de los países que supuestamente estaban respaldadas por oro, y resulta que en las reservas federales, que no son ni reservas ni federales, no hay ningún oro, y que todo esto pues ha desaparecido de repente, y que además de todo las monedas de confianza que están siendo usadas hoy en día están siendo atacadas a través de la inflación, amigos? Y esto quiere decir que en un buen día, de un momento a otro, el dinero que tú tienes en tu bolsillo va a perder todo valor. La gran riqueza del mundo va a desaparecer de un momento a otro. ¿Y por qué? Porque se están haciendo el becerro de oro, amigos. Tras bambalinas, están tratando de instaurar su gran teocracia del becerro de oro, de una imagen de una bestia, por lo cual de repente su oro se va a esfumar, su dinero se va a perder, amigos. Así como le pasó al pueblo de Israel. ¿Y por qué les pasó esto? Porque querían divertirse, sobre todo en la inmoralidad. ¿Y qué es inmoralidad, amigos? Es violar la ley de Dios. Comer carne de un animal que ha sido sacrificado injustamente es inmoral. Es decir, un animal que ha sido sacrificado no acorde a la ley de Dios. Si tú comes esa carne, estás haciendo una inmoralidad. Así que ya vemos, amigos, el mundo es tremendamente inmoral. Pero también tenemos a la iglesia, la cual está muy contenta en algunas ciudades, porque esas ciudades son divertidas y están infestadas de pecado. Y pronto, ¿qué va a pasar? Pronto la riqueza se va a desaparecer y se va a esfumar, y esas ciudades que eran divertidas, de repente se van a transformar, amigos, en sitios realmente horrendos. ¿Y todo para qué? Porque las personas querían sentarse a comer y a beber, así como lo quería hacer el pueblo de Israel. Es muy fácil ir a comprar en el supermercado la comida y comer de todo lo que la ciudad puede ofrecer. Pero ¿qué sigue, amigos? Sigue un colapso económico rotundo. Y cuando vemos el colapso económico que se ha venido a raíz de la pandemia, vemos que se habla que hay más de 50 millones de estadounidenses viviendo del gobierno. Hay personas que literalmente son alimentadas como si fueran bebés por el mismo gobierno. Es tremendo, amigos. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto en las economías de los países? Es una tremenda carga. Recordemos que Estados Unidos tenía ciudades que eran emporios industriales o ciudades que eran clústeres de empresas de servicios. Y hoy esas ciudades parecen parques de camping de personas sin hogar que habitan en carpas en todos los parques de esas ciudades, amigos.
Es tremendo. Y al mismo tiempo vemos la ley de igualdad del presidente Joe Biden, en la cual se declara que un hombre con falda no se le puede negar la vivienda. Entonces, amigos, yo me pregunto si esto llegará al punto en que muchas personas que tienen hogar tendrán que ser obligadas a aceptar que alguien que no conocen viva en su hogar solo porque esa persona es un hombre, por ejemplo, y usa falda. Amigos, es tremendo lo que esta teocracia se le ocurre. Es de verdad tremendo. Todas son cosas sin razón y sin lógica. Y luego finalmente hemos llegado a la instauración de esta bestia de 2 cuernos, de este becerro de oro, que es el mismo que vemos en Apocalipsis 13, leamos en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amigos, es el mismo becerro. Amigos, es tremendo. Estos 2 cuernos nos representan al humanismo y al cristianismo apóstata. Es la teocracia que estableció el pueblo de Israel en el desierto, pero ahora en el fin de los tiempos, con la tecnología a su disposición para obligar a toda persona a que adoren al becerro de oro. Y es tremendo cuando Aarón declara al pueblo de Israel que tenían que adorar a ese becerro. Así muy pronto, amigos, serán pasadas leyes que obliguen a las personas a adorar a la bestia de 2 cachos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es tremendo, amigos, es decir, que la bestia de 2 cachos exige adoración y tiene el poder del Estado para exigirlo porque es una teocracia. ¿Y acaso, amigos, no lo estamos viendo perfectamente? Recordemos que el presidente Donald Trump decretó varios domingos como días de oración. Y yo pregunto, ¿qué pepinos le importa a un presidente en qué día ore yo a Dios? Porque él tiene que declarar que debe ser el domingo. Es decir, ¿acaso no se suponía que para ser ciudadano era suficiente pagar impuestos, no hacerle daño a nadie, ni a ninguna propiedad privada ni a pública? No, con una teocracia del becerro ya no es suficiente. Este becerro de oro, esta bestia de 2 cachos, ahora quiere la adoración. Quieren que lo adores, y ellos son los que van a decir cómo, cuándo y de qué manera. Esta es la imagen de esta bestia, formándose, dando los primeros pasos. Pero bueno, ya viene lo más interesante, amigos, por lo cual leamos en Apocalipsis 13 qué es lo que sigue. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigos, cuando los israelitas formaron esta gran teocracia, esta imagen de ese becerro de 2 cachos, ellos no tenían la tecnología que tenemos hoy en día. Pero ¿qué pasa, amigos? Hoy, en el fin del mundo, se forma de nuevo este becerro, con la diferencia de que ahora tú puedes ser controlado a través de una aplicación en tu celular. Amigos, es por esto que ahora esta teocracia se le ocurre la idea de que va a marcar a todos los habitantes de la tierra para ponerles un sello con su nombre, su número o su marca, y nadie va a poderse escapar a menos que esté sellado por el Padre Celestial. De otra manera, tendrá la marca de la bestia. Así que, amigos, estamos viendo que esta teocracia toma forma, y recordamos
las leyes de reposo dominguero que existían en el pasado, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos se prohibía que las personas abrieran sus negocios en domingo. Y esto ha ocurrido en general en muchos países, también en Estados Unidos, pero también en Sudamérica. Aún hoy en día es común que en muchas ciudades muchísimos comercios no funcionen en domingo, por ejemplo, la venta de repuestos, ferreterías, venta de autos. Es algo que ya es visto como normal por muchísima gente. Alguien podría decir, ¿no se suponía que el reposo en domingo era la marca de la bestia? Eso querría decir que ya muchas personas tendrían que haber tenido la marca de la bestia, porque estas leyes han estado en el mundo desde 1756, lo que se ha llamado leyes azules, en donde inclusive había multas para las personas que abrieran sus negocios en domingo. ¿Y estos decretos venían de parte de quién? Venían de parte de la gran bestia de 2 cachos que nos representa hoy en día a Estados Unidos. Sin embargo, amigos, ya vemos que las personas no recibieron la marca de la bestia, porque si así hubiera sido, pues el mundo ya se hubiera acabado hace mucho tiempo, porque sabemos que justo después de que el último habitante del mundo recibe la marca de la bestia, el nombre o el número de la bestia, lo que sigue es la ira de Dios y el fin del mundo. Entonces, para un gobierno teocrático, tratar de obligar a las personas a guardar un falso día de reposo, no se necesita simplemente que las personas no abran los negocios en domingo. Claro que es un inicio, pero por supuesto que no es la adoración que busca este gobierno de la bestia. Entonces, por ejemplo, también vimos durante la cuarentena cómo se decretó que en el domingo había que quedarse guardados en la casa porque el virus salía furioso los domingos, mientras que en semana el virus se escondía. Pero esto hacía que las personas aprendieran a reposar en domingo como día de reposo. Por supuesto que es un inicio, es el primer paso, enseñarle a las personas a quedarse en sus casas el domingo. Y luego, el siguiente paso viene con la adoración. Ese es finalmente la marca, cuando hay adoración, amigos, porque por supuesto puede decretarse el domingo como día de reposo, pero por supuesto, ¿quién puede controlar si un ciudadano en efecto está guardando ese día de reposo en sus casas? Por ejemplo, si no está lavando los platos o la ropa en domingo, porque basta con que tú hagas cualquier oficio o trabajo en tu casa y ya estarías violando por completo el día de reposo en domingo, que por supuesto es un falso día de reposo. Así que en este caso, la bestia, este becerro de oro de 2 cachos que se va a establecer muy pronto en el fin del mundo, tiene la tecnología para exigir que sea adorada, algo que no ocurría antes. Por supuesto, nadie podía saber qué estabas haciendo tú en tu casa, si en verdad estabas respetando ese domingo como día de reposo. Sin embargo, amigos, hoy en día la cosa ha cambiado. Para mi concepto, las personas que hasta la fecha han guardado el día de reposo gustosamente, lo han hecho adorando a la bestia, pero no recibiendo la marca. Han estado adorándola porque prefieren guardar las leyes de la bestia y no las leyes de Dios. Esta bestia es la que va a ser usada para conformar la gran teocracia y es la que va a imponer la marca de la bestia. Así que es de esa bestia de donde salen leyes, las cuales te exigen que tú adores. En este caso, amigos, también puede ocurrir, como ya hemos venido hablando, que todas estas leyes son pasadas secretamente para que los países las empiecen a implementar sin que se sepa o se vea públicamente que es Estados Unidos el que está pasando estas leyes, amigos. Sin embargo, nosotros podemos tener la certeza de que algo cambió cuando el presidente Donald Trump eliminó la enmienda Johnson y se atrevió a decretar un domingo como día de reposo. En ese momento se estableció esta imagen de este becerro de oro. Así que ya hay una diferencia. Reposar en domingo de manera gustosa es muy distinto hoy en día que hace 50 años. Hace 50 años
para Estados Unidos había una separación total de iglesia y Estado. Hoy en día ya no la hay, es decir, que la teocracia se ha fundado, aunque secretamente, por lo cual, si tú, por ejemplo, obedeciste un decreto de estos en donde eres obligado a reposar en domingo, y tú gustosamente no solo reposas, sino que adoras en domingo, para mi concepto ya tú estás marcado con la marca de la bestia. Por supuesto que primero vienen los que reciben la marca de forma gustosa, y luego vienen los que serán obligados, que serán el último grupo. Así que es desafortunado, amigos, pero vemos que la historia nos muestra que hay una total diferencia entre personas que reposaron en domingo antes de que se eliminara la enmienda Johnson en Estados Unidos a después. Es distinto. Y de la misma manera también tenemos que analizar el caso de no hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, sobre todo cuando hoy en día también hay un decreto de gobierno que te obliga a recibir lo inmundo. En este caso es distinto, porque de nuevo muchas personas dicen, ¿cuál es la diferencia cuando yo recibí lo inmundo hace 20 años? Porque yo he recibido 20 inyecciones de lo inmundo y mira, aquí estoy. Sí, la diferencia era que hace 20 años no se había dado la eliminación de la enmienda Johnson y no se había establecido la gran teocracia. Ahora es distinto. Y si tú lo haces, estás obedeciendo al becerro de oro, lo estás adorando. Entonces tenemos que entender el contexto cuando a Donald Trump se le ocurre que tú ahora tienes que reposar en domingo y orar en domingo. Es decir, ¿en qué momento a Donald Trump se le ocurre esto? ¿Por qué antes a alguien no se le podía ocurrir? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que él eliminó la enmienda Johnson, amigos. Ahora ya hay unión de iglesia y Estado, y muchos líderes evangélicos asimismo actuaron. Por supuesto entonces que aquellos que gustosamente están obedeciendo estos decretos, va a llegar a un punto en que van a estar totalmente marcados. Ahora, si nosotros estamos viendo este paralelo y estamos viendo que la teocracia se está fundando, eso quiere decir que ya viene el tercer milenio. Y en efecto ya está ocurriendo. Es decir, estamos viendo la fecha, es que no tenemos ni siquiera que mirar nada. Estamos viendo que el año 2031 está muy cerca, que es el tercer día. Al mismo tiempo se está fundando la teocracia. ¡Wow! Es que es imposible la coincidencia, amigos. Es imposible. Recordemos que la ONU dice que si no hacemos algo pronto, el mundo colapsará antes del 2030 y luego instalaron un reloj climático que dice que si no hacemos algo, el mundo colapsará antes del 2028. Entonces, amigos, es imposible, tremenda coincidencia, es imposible. Además de todo esto está ocurriendo de manera silenciosa porque el mundo ni se da por enterado. Y para colmo de males, recordemos cómo durante la pandemia muchas personas estuvieron felices de quedarse en sus casas porque había Netflix gratuito en algunos países. Es tremendo. Entonces ya vemos cómo muchas personas están dispuestas a todo por la diversión y la gran teocracia siempre va a ofrecer diversión. El irse al monte Horeb a recibir la ley no es de alguna manera visto como diversión. No, amigos, porque se requiere tener las ropas lavadas y hay que tener ceñidos los lomos y puestos los zapatos y agarrar el báculo para poder subir a ese monte. No hay diversión, amigos, es tremendo. Y entonces estamos viendo el paralelo. Estamos viendo un pueblo que busca la diversión desenfrenadamente y un pueblo que está buscando a Dios, está buscando al Padre Celestial y la segunda venida de su Hijo. Por esto leemos en el versículo 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado para vergüenza entre sus enemigos. Amigos, recordemos la advertencia en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su fealdad.
Por lo cual, amigos, el que anda desnudo es el que no guarda la ley de Dios. Y lo que ocurre en el campo espiritual se manifiesta en el campo físico. Es tremendo y es lo que vemos cuando salimos a la calle. Sin embargo, amigos, el Padre ha sido tan bueno con nosotros que nos ha permitido ver todas estas señales que nos dan total claridad de qué tan cerca está la segunda venida de Jesús. Estamos viendo una teocracia que se está formando y estamos viendo que al mismo tiempo las personas casi que salen desnudas a la calle, o diría yo en ropa interior. Por otro lado, vamos a ver muy pronto un colapso económico, amigos, que además ya está anunciado. Ellos lo han anunciado en lo que ellos mismos han titulado como el gran reseteo, amigos. Así que si alguien todavía quiere pretender decir que no va a haber colapso económico, amigos, ya los mismos líderes del mundo, hasta presidentes, han salido diciendo que están muy contentos con este nuevo gran reseteo. Y por supuesto que este gran reseteo trae un tremendo colapso económico. Así que está muy claro que pronto se va a establecer la gran teocracia de este becerro de oro de 2 cachos, la imagen de la bestia, que va a exigir que sea adorado. Y ya hay personas que lo adoran gustosamente, pero, amigos, ya luego sigue la ley en donde debes adorarlo o no vas a poder comprar ni vender, amigos. Por lo cual tenemos que ir entendiendo lo que esto significa para nuestras vidas y por tanto también entendamos lo que significa la segunda venida de Jesús, amigos, por lo que debemos prepararnos todos los días, porque nadie que esté desnudo podrá estar digno de recibir a Jesús. Hasta pronto, amigos.